El cielo de Guadalajara lloraba. No era una llovizna melancólica, sino un diluvio furioso, un torrente que golpeaba mi ventana con la insistencia de un recuerdo doloroso. Adentro, mi apartamento era un santuario de silencio y luz cálida. El olor a café recién hecho se mezclaba con el zumbido casi imperceptible de mi estación de trabajo. Sobre la pantalla de mi tableta gráfica, un dragón cibernético cobraba vida, cada escama un polígono de luz y sombra, un proyecto secreto que consumía mis noches y alimentaba mi alma. Para el mundo, o más bien, para mi familia, este era mi hobby. Mis dibujitos. La razón por la que, a mis 32 años, seguía siendo la solterona que vivía en un apartamento modesto, a 600 kilómetros de la opulencia familiar en la Ciudad de México. Mi teléfono vibró sobre la madera de la mesa, un sonido discordante en mi burbuja de concentración. Número desconocido. Lo ignoré. Seguramente un vendedor insistente. Pero vibró de nuevo, y una tercera vez. Un nudo de hielo comenzó a formarse en mi estómago. Solo había una persona que podía inspirar este tipo de pánico insistente. Deslicé el dedo por la pantalla. ¿Hola? Ximena. Gracias a Dios, contesta. La voz al otro lado era un susurro ahogado por la estática y el pánico. Era mi tío Mateo. Ximena, ¿me escuchas? Tío, sí, te escucho. ¿Qué pasa? Suenas terrible. Es tu madre, mija. Tu hermano. Leonardo, la acaba de echar a la calle. Cada palabra era una puñalada. Con esta lluvia. La dejó en la banqueta como si fuera un perro, Ximena. Como si fuera basura. El aire se escapó de mis pulmones. El dragón en mi pantalla se congeló, su rugido digital silenciado por la cruda realidad. La calle. Mi madre. Leonardo. La lluvia. Las palabras daban vueltas en mi cabeza, negándose a formar una imagen coherente. ¿Dónde está ella ahora?, logré preguntar, mi propia voz sonando lejana. Está aquí. Conmigo. La metí a la casa hace unos minutos. Está empapada, temblando, no deja de llorar. Ximena, tienes que venir. No hubo duda. No hubo un momento de vacilación. Pero el pánico, ese viejo enemigo, amenazaba con paralizarme. Lo aparté. La ira, una ira fría y afilada que había mantenido a raya durante años, tomó su lugar. No era una ira caliente y explosiva, sino una energía precisa, calculadora. Mientras mi tío seguía hablando, mis dedos ya volaban sobre el teclado de mi laptop. No estaba buscando vuelos. Aún no, mi primera acción fue abrir una ventana de navegación privada y acceder a un portal encriptado. Investigadores privados, CDMX. Servicio urgente. Tecleé mis instrucciones con una velocidad febril, vigilancia discreta en esta dirección. Confirmación visual del estado de una mujer de 65 años, Alma Reyes. Quiero un reporte fotográfico y de vídeo, discreto pero claro. Facturar a Quimera Holdings. Quimera Holdings. El nombre de mi empresa fantasma, mi escudo financiero, la entidad que poseía mi estudio de animación y mis inversiones. El monstruo mitológico que mi familia no sabía que existía. Mientras esperaba la confirmación del investigador, mi mente me traicionó, arrastrándome a la última videollamada familiar, apenas un mes atrás, para el cumpleaños de mi madre. La cara de Leonardo, hinchada de arrogancia, llenando la pantalla de su oficina con paneles de caoba. Felicidades, mamá. Te mandé un regalito, un reloj Cartier. Para que veas que tu hijo exitoso no te olvida. Luego su mirada se posó en mí, en mi pequeño rincón del apartamento visible en la cámara. ¿Y tú, Ximena? ¿Qué le regalaste? ¿Un dibujito enmarcado? Su risa fue un eco del desprecio que había sentido toda mi vida. Mi cuñada, Sofía, con su sonrisa de porcelana, añadió, «Ay, Leo, no seas así. Seguro que Ximena ya se compró ropa decente con lo que gana». «¿Verdad, Ximena?»
Y mi madre forzó una sonrisa, sus ojos suplicándome que no dijera nada. Ay, hijos, no peleen. Tu hermano solo lo hace para motivarte, mi amor. Motivarme. Esa era la palabra que usaban para justificar la humillación constante. Una notificación apareció en mi pantalla. El investigador había aceptado el trabajo. En posición, en 30 minutos. Solo entonces abrí otra pestaña y compré el primer vuelo de Guadalajara a la Ciudad de México para las 6 de la mañana. Clase Premier. El asiento más caro. Un pequeño acto de rebelión silenciosa. 10 minutos después, mi teléfono zumbó de nuevo. Un archivo encriptado. Lo abrí. Era una foto. Tomada con un teleobjetivo, ligeramente borrosa por la lluvia, pero inconfundible. Mi madre, Alma, acurrucada en el pequeño zaguán de la casa de mi tío, envuelta en una de sus viejas cobijas, con la cara oculta entre las rodillas. La imagen de la derrota absoluta. Cerré la laptop. El dragón cibernético me devolvió la mirada desde la pantalla oscura. Había pasado la última década construyendo mundos fantásticos, ejércitos de luz para luchar contra monstruos de sombra. Esta noche, el monstruo era real. Y por primera vez, no iba a enfrentarlo con un lápiz digital. Iba a usar las mismas armas que ellos entendían, el poder y el dinero. Pero lo haría a mi manera. En silencio. Hasta el golpe final. El aire de la Ciudad de México era una bofetada húmeda y fría cuando salí del aeropuerto. La lluvia se había calmado, pero el cielo seguía siendo de un gris plomizo, como si la ciudad entera estuviera de luto. Tomé un taxi directamente a la colonia Roma, a la pequeña casa de mi tío Mateo. Era un lugar que contrastaba brutalmente con la mansión de mi infancia en Las Lomas, una construcción modesta de 2 pisos, con una fachada que pedía a gritos una mano de pintura, pero con macetas llenas de geranios vibrantes que desafiaban la tristeza del día. Mi tío me abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Sus ojos, normalmente llenos de una chispa irónica, estaban hundidos en la preocupación. Me abrazó con fuerza, un abrazo que olía a tabaco y a café amargo. «Qué bueno que llegaste, mija». Entré y la vi. Mi madre estaba sentada en un viejo sillón de orejas, cubierta con varias mantas. Su cabello, normalmente peinado con esmero, estaba apelmazado y húmedo. Tenía la mirada perdida en un punto invisible de la pared. Pero fue su brazo lo que me robó el aliento. En su antebrazo derecho, justo debajo del codo, florecía un moretón de un feo color púrpura y amarillo, la inconfundible huella de unos dedos que la habían sujetado con demasiada fuerza. Un médico vino a verla, susurró Mateo, siguiéndome la mirada. Dijo que es solo un hematoma, pero le dio un calmante. Ha estado así, en silencio, desde que llegó. Me arrodillé frente a ella. Mamá, dije en voz baja. Sus ojos se movieron lentamente hacia mí, y por un segundo, no hubo reconocimiento, solo un vacío aterrador. Luego parpadeó, y una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. Ximena, susurró, su voz rota. Dejé que mi tío la cuidara y me llevó a la cocina. Me sirvió una taza de café humeante y se sentó frente a mí, con una carpeta vieja y desgastada sobre la mesa de fórmica. Esto no empezó anoche, Ximena. Esto lleva años cocinándose, dijo, empujando la carpeta hacia mí. Tu hermano ha estado desangrando a tu madre poco a poco. Desde que murió tu padre, se posicionó como el hombre de la casa, el genio de los negocios. Se rió sin alegría. Genio para gastar, querrás decir. La constructora de tu padre apenas flota, y Leonardo vive como un rey. Viajes, coches, la ropa de marca de Sofía, todo salía de las cuentas de tu madre. Abrí la carpeta. Dentro había un tesoro de dolor, viejos estados de cuenta bancarios con retiros enormes firmados por Leonardo bajo un poder notarial. Cartas de la tarjeta de crédito con deudas exorbitantes. Y lo más importante, una copia de las escrituras originales de la Casa de las Lomas. Lee esto, dijo Mateo, señalando una cláusula. Tu abuela materna, la mamá de Alma,
fue quien puso la mayor parte del dinero para esa casa. Era su herencia. Tu padre la administró, sí, pero siempre se entendió que la casa era, en espíritu y en gran parte en valor, de tu madre. Leonardo lo sabe. Y ha usado esa casa, la seguridad de tu madre, como su cajero automático personal. Mi sangre se heló. No era solo crueldad. Era un plan. Una estrategia de abuso a largo plazo. Anoche, continuó Mateo, tu madre encontró una carta del banco. Una última advertencia antes de un embargo. No entendía bien, pero vio las cifras y se asustó. Cuando le preguntó a Leonardo, él explotó. Le gritó que era una vieja ignorante, que no se metiera en sus asuntos. Ella insistió, y él la agarró del brazo, se la arrebató y la empujó. Luego la sacó a la calle. Si tanto desconfías, lárgate, eso fue lo que le gritó. Más tarde, cuando mi madre despertó, me senté a su lado. Tomé su mano, evitando el moretón. Durante mucho tiempo no dijo nada. Luego, con la voz apenas audible, confesó la verdad que yo siempre había sospechado pero nunca había querido enfrentar. Tu padre era un hombre, difícil, comenzó. Él tomaba todas las decisiones. Cuando murió, me sentí tan perdida. Leonardo se pareció tanto a él. Fuerte, decidido, siempre sabiendo qué hacer. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Me dio miedo quedarme sola, Ximena. Tenía tanto miedo. Pensé que si le daba todo lo que pedía, si no lo contradecía, él se quedaría y me cuidaría. Cerré los ojos a lo que te hacía a ti. Te sacrifiqué, hija mía, por mi propio miedo. Y ahora veo que él nunca quiso cuidarme. Solo quería lo que tenía. Perdóname, Ximena. Por favor, perdóname. No pude responder. El dolor de su confesión era una herida fresca sobre otra de toda una vida. Pero en ese momento, mi propia pena pasó a un segundo plano. La ira fría que sentí en Guadalajara se transformó en algo más duro, más afilado, una resolución de hielo. Ya no se trataba de probar mi valor. Se trataba de desmantelar el reino de mi hermano, ladrillo por ladrillo fraudulento. Y la primera piedra que iba a quitar era la casa que él creía suya. Mi tío me dio una última cosa de la carpeta, una vieja llave de latón. Tu hermano cambió todas las cerraduras cuando se mudó con Sofía, dijo. Pero era demasiado tacaño para cambiar la del despacho de tu padre. Dijo que nadie entraba ahí. Esta todavía funciona. Sonreí. Una sonrisa que no llegó a mis ojos. Mi hermano, en su arrogancia, me había dejado la llave de su propia destrucción. A la mañana siguiente, el sol luchaba por abrirse paso entre las nubes. Mi madre dormía de nuevo, un sueño agotado y frágil. Sentado en la cocina de mi tío, con el olor a café llenando el aire, tracé mi plan. La venganza es un plato que se sirve frío, pero la justicia requiere una preparación meticulosa. Mi primera llamada fue para Leonardo. Marqué su número y puse el altavoz. Mi tío Mateo se sentó frente a mí, asintiendo lentamente. Bueno, la voz de mi hermano sonó irritada, como si mi llamada fuera una interrupción inoportuna en su importante vida. Leonardo, soy Ximena, dije, mi voz deliberadamente neutra. Hubo una pausa. ¿Ximena? ¿Qué quieres? ¿Ya te enteraste del drama de mamá? Te juro que esa mujer está perdiendo la cabeza. Voy para allá, dije, ignorando su veneno. Mamá necesita sus medicamentos para la presión y algunas cosas personales. Estaré ahí en una hora. Pude oír la sonrisa condescendiente en su voz. Ah, ¿sí? ¿La hija pródiga regresa al rescate? No te preocupes, aquí te esperamos. Pero que sepas que esta casa tiene reglas. Y la gente fracasada como tú no es bienvenida por mucho tiempo. No queremos que tu mala suerte se nos pegue. Al fondo, escuché la risa aguda de Sofía. Entendido, dije y colgué. La llamada no era para discutir.
Era para confirmar que estarían allí, para medir el nivel de su arrogancia. Era estratosférico. Perfecto. Antes de dirigirme a las lomas, tenía una parada que hacer. Con mi tío a mi lado, caminé 2 calles hasta la casa contigua a la de mi familia. Era la casa de la señora Elvira, la reina del chisme del vecindario, una mujer que siempre me había mirado por encima del hombro, juzgando mi ropa de artista y mi falta de un marido decente. Mateo tocó la puerta. Elvira, buenos días. Mi sobrina Ximena y yo quisiéramos hablar contigo un momento. La señora Elvira nos miró con suspicacia, pero la curiosidad pudo más que ella. Nos dejó pasar a su sala, un museo de porcelanas y fotos antiguas. Señora Elvira, comencé, sentándome en el borde de un sofá cubierto de plástico. Sé que no siempre hemos sido las mejores amigas, pero mi tío me dice que usted es una mujer de principios. Y sé que usted vio lo que pasó anoche. Sus labios finos se apretaron. Yo no me meto en problemas ajenos. Mi tío también me dijo, continué, mi voz suave pero firme, que mi hermano Leonardo le debe 500 pesos desde hace 3 meses por el trabajo de jardinería que hizo su nieto. Y que cuando usted fue a cobrarle, él la humilló frente a su esposa, diciéndole que, la gente como usted, debería tener más paciencia. Los ojos de la señora Elvira brillaron con una furia renovada. El insulto personal había tocado la fibra correcta. Ese desgraciado arrogante, siseó. Se pasea en su camioneta de lujo pero no puede pagarle a un muchacho trabajador. Claro que vi lo que pasó. Vi cómo empujó a tu pobre madre a la acera bajo la lluvia. Y no solo lo vi. Se levantó, fue a un buró y sacó su teléfono. Con dedos temblorosos, buscó en su galería. Lo grabé todo. Pensé que algún día podría servir de algo. Nos mostró el vídeo. Era tembloroso, oscuro, pero la silueta de Leonardo empujando a mi madre y cerrando la puerta era inconfundible. El audio capturó su grito, «¡Lárgate de mi casa!». Mi corazón dio un vuelco. Era la prueba perfecta. Señora Elvira, dije, mirándola directamente a los ojos. ¿Estaría dispuesta a firmar una declaración ante notario sobre lo que vio y sobre la autenticidad de este vídeo? Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Por supuesto, querida. Sería un placer. 1 hora después, con una declaración jurada y notariada de la señora Elvira y una copia del vídeo en una memoria USB, me sentía armada hasta los dientes. Envié todo por mensajero a un abogado de primer nivel especializado en derecho familiar, a quien había contactado esa misma mañana. Prepara una orden de restricción de emergencia por abuso a un adulto mayor, le escribí. La activaremos cuando yo te lo indique. Finalmente, llegué a la casa de mi infancia. La reja de hierro forjado se abrió con un chirrido, como un quejido de bienvenida. Sofía me recibió en la puerta, con una expresión de aburrimiento ensayado. Ah, ¿eres tú? Pasa. No tardes mucho. Entré. El olor a limpiador de pino y a arrogancia llenaba el aire. Leonardo estaba en la sala, hablando por teléfono, ignorándome deliberadamente. Voy al cuarto de mi madre, le anuncié a Sofía. Ella asintió, sin despegar los ojos de su propio teléfono. Era mi oportunidad. Subí las escaleras, pero en lugar de girar hacia el dormitorio de mi madre, seguí recto por el pasillo hasta la última puerta, el despacho de mi padre. El lugar estaba congelado en el tiempo, cubierto de una fina capa de polvo. Saqué la vieja llave de latón que mi tío me había dado. Mi corazón latía con fuerza. La introduje en la cerradura, giré, y cedió con un suave clic. Entré y cerré la puerta detrás de mí. El despacho olía a papel viejo y a poder olvidado. Fui directamente al imponente escritorio de caoba. Leonardo, en su estupidez, nunca se habría molestado en revisar los archivos de un viejo. Pero yo sabía que mi padre, a pesar de sus defectos, era un hombre metódico. Y sabía que Leonardo era perezoso. En el segundo cajón, debajo de viejas pólizas de seguro, lo encontré. Una carpeta azul con la etiqueta, préstamos y deudas,
Constructora Vargas. Dentro no solo estaban los contratos de los préstamos fraudulentos que había usado para financiar su estilo de vida, poniendo la casa como garantía. Había algo más. Cartas de cobro cada vez más amenazantes de varios acreedores. Y un borrador de un plan de bancarrota. No solo estaba en problemas. Estaba al borde del abismo. Fotografié cada página con mi teléfono, mi pulso acelerado por la adrenalina del descubrimiento. Esto era más grande de lo que pensaba. No solo era un abusador, era un fracasado que había construido un castillo de naipes sobre la seguridad de mi madre. Salí del despacho, cerré con llave y me guardé la prueba en el bolsillo. Fui al cuarto de mi madre, tomé una bolsa con sus medicamentos y algo de ropa, y bajé las escaleras. Leonardo había terminado su llamada. Me esperaba al pie de la escalera, con los brazos cruzados. ¿Ya terminaste tu misión de rescate?, se burló. Sí, respondí, mirándolo fijamente. Apenas estoy empezando. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo, una diminuta grieta en su fachada de superioridad. No la vio venir. Nadie que subestima a su oponente lo hace. Y él llevaba toda una vida subestimándome. Esa tarde, mientras estaba en el apartamento de mi tío, mi teléfono sonó. Era Leonardo. Su tono había cambiado. Ya no era burlón, sino imperioso. Ximena, esta noche tenemos una cena importante en casa, anunció, sin siquiera un saludo. Vienen unos inversionistas que podrían salvar el negocio. Quiero que estés aquí. Y mamá también. Sentí una náusea. ¿Perdón? Después de que la echaste a la calle, ¿quieres que se siente a tu mesa a sonreír? No es una pregunta, espetó. Es por el bien de la familia. Necesitamos presentar un frente unido. Una familia sólida. Si no lo haces, le diré a todo el mundo que tú la pusiste en mi contra, que la estás manipulando para sacarle dinero. La audacia de su chantaje era casi admirable. Pero él no sabía que estaba intentando amenazar a alguien que ya tenía todas las cartas. Está bien, Leonardo, dije con una calma que lo sorprendió. Estaremos allí. Pero que quede claro, lo hago por mi madre, no por ti. Colgué y una sonrisa gélida se dibujó en mi rostro. Él mismo me estaba entregando el escenario perfecto para su propia destrucción. Pasé las siguientes horas en una ráfaga de actividad. Primero, una llamada a mi abogado. Licenciado, quiero que la orden de restricción esté lista para ser ejecutada a las 9 de la noche en punto. Coordine con una patrulla para que esté cerca de la dirección. Segundo, una videollamada a mi equipo de Quimera Holdings. Mi director de arte, mis animadores principales, mi gerente de finanzas. Y una invitación especial. John, le dije a mi socio en Los Ángeles, un productor de Hollywood que había invertido en mi estudio después de enamorarse de nuestro primer juego. Necesito que te conectes a una llamada grupal esta noche. Es personal. Y sí, si puedes localizar al señor del Toro, sé que quería hablar sobre la adaptación de Crónicas de Aztlán. Dile que es importante. Llegamos a la casa a las 8. Mi madre, vestida con un traje sastre sencillo que yo le había comprado esa tarde, caminaba con una dignidad recién descubierta. Mi tío Mateo nos acompañaba, su presencia silenciosa era un ancla de apoyo. La señora Elvira, desde su ventana, nos dio un discreto pulgar hacia arriba. La casa apestaba a desesperación disfrazada de lujo. Sofía nos recibió con una sonrisa tan falsa que podría haberse quebrado. Leonardo, vestido con un traje caro, jugaba el papel del anfitrión perfecto. Los inversionistas eran dos hombres de mediana edad con miradas codiciosas. La cena fue una tortura. Leonardo no paraba de hablar de sus proyectos de expansión, pintando un cuadro de éxito rotundo que yo sabía que era una mentira. Me lanzaba miradas, esperando que yo interpretara mi papel de hermana pobre y admirada. Sofía hablaba de sus obras de caridad, y mi madre permanecía en un silencio estoico. Finalmente, con el postre, Leonardo levantó su copa. Y quiero brindar, dijo,
mirándome directamente, por la familia. Que, a pesar de las dificultades y de las ovejas negras, siempre sale adelante. Y por los futuros negocios que nos harán más fuertes que nunca. Era mi momento. Perdón por interrumpir, dije, mi voz clara y firme en el silencio que siguió a su brindis. Pero tengo una videollamada de trabajo urgente que no puedo posponer. Es con mi equipo internacional. Las miradas de todos se volvieron hacia mí. Leonardo frunció el ceño, molesto por la interrupción. Sofía rodó los ojos. Saqué mi laptop, la abrí, usando un pequeño proyector que había traído en mi bolso, apunté la imagen a la pared blanca y vacía del comedor. La cara de Leonardo se contrajo en una mueca de desdén. ¿Nos vas a enseñar tus dibujitos, Ximena? Ignoré su comentario. Con un clic, la pared se iluminó. No con un dibujo, sino con una galería de rostros. Una docena de personas de Los Ángeles, Londres, Tokio y Seúl. Mi equipo. Hola a todos, dije en inglés. Gracias por conectarse. Y entonces, una cara familiar apareció en la pantalla, un hombre robusto con barba y gafas. Guillermo del Toro. Ximena, querida, dijo su voz retumbante, llenando la habitación. Disculpa que me una tarde. Estaba viendo los últimos diseños conceptuales para Aztlán. Son una genialidad. El estudio ha dado luz verde al presupuesto completo. $150 millones. Vamos a hacer historia. El silencio en el comedor fue tan absoluto que pude oír el zumbido del refrigerador en la cocina. Los inversionistas miraban la pared con la boca abierta. Sofía se había quedado pálida como un fantasma. Pero no había terminado. Mi socio, John, tomó la palabra. Y Ximena, solo para confirmar, la Junta revisó las finanzas de Quimera Holdings esta mañana. Con la luz verde para Aztlán y la adquisición de la nueva propiedad intelectual, nuestra valoración se ha disparado. Tu patrimonio personal en acciones acaba de cruzar la marca de las 9 cifras. Felicidades, socia. 9 cifras. La frase quedó suspendida en el aire, pesada, imposible. Leonardo me miraba fijamente, su rostro una máscara de incredulidad y horror. El color había desaparecido de sus mejillas. Dejó caer su copa de vino, que se hizo añicos en el suelo, manchando la alfombra persa con un rojo oscuro, como sangre. El sonido del cristal rompiéndose fue el único sonido en un mundo que, para él, acababa de desmoronarse por completo. Apagué el proyector. La pared blanca volvió a ser solo una pared, pero la habitación se sentía completamente diferente. El poder había cambiado de manos, de forma tan silenciosa y brutal como un cambio de placas tectónicas. ¿Qué fue eso?, balbuceó Leonardo, su voz un hilo tembloroso. Señaló la pared vacía como si todavía pudiera ver los rostros sonrientes de mi éxito. Es un truco. Un montaje. Pagaste a actores. Me levanté de mi silla, lentamente. Alisé mi vestido y lo miré, no con ira, sino con una especie de lástima fría. Se llama trabajo, Leonardo, dije, mi voz tranquila pero cortante como el filo de un bisturí. Mientras tú jugabas al empresario exitoso con el dinero de mamá, mientras construías este teatro de opulencia sobre una base de deudas y mentiras, yo estaba construyendo algo real. Algo sólido. Caminé alrededor de la mesa hasta quedar frente a él. Sofía se encogió en su silla, incapaz de mirarme. Los dos inversionistas se miraban nerviosamente, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. Hablabas de esta casa, continué. De sus reglas. De cómo mi mala suerte podría contagiarse. Una sonrisa sin alegría tocó mis labios. Tienes razón. Esta casa tiene reglas. Y a partir de esta noche, las reglas son mías. La confusión en el rostro de Leonardo se convirtió en una mueca de desafío. ¿De qué demonios hablas? Esta es mi casa. ¿De verdad?, pregunté, arqueando una ceja. Saqué mi teléfono. Con unos pocos toques,
abrí un archivo PDF y se lo puse delante de su cara. Era un documento legal, lleno de sellos y firmas. Un contrato de ejecución de hipoteca. Verás, expliqué, disfrutando cada palabra. Tu arrogancia no solo te hizo un mal hijo, sino también un pésimo hombre de negocios. Dejaste un rastro de deudas por toda la ciudad. Y yo, a través de mi firma de inversión, Quimera Holdings, he pasado el último año comprando esas deudas. Una por una. Silenciosamente. Sus ojos se abrieron con horror al comprender. La más grande, por supuesto, era la hipoteca que sacaste sobre esta casa. El banco estaba a punto de ejecutarla. Así que les hice una oferta. Compré tu deuda por su valor total. Fue un alivio para ellos. Y esta mañana, se completó la transferencia del título de propiedad. Deslicé el dedo por la pantalla para mostrarle la última página, donde mi nombre, Ximena Vargas, figuraba como la única y absoluta propietaria. Así que no, Leonardo. Esta ya no es tu casa. Es mía. Di un paso atrás y miré mi reloj. Y mi primera regla como nueva dueña es muy simple: tú y tu esposa tienen exactamente una hora para recoger sus efectos personales más indispensables y largarse de mi propiedad. Mi tío Mateo supervisará el proceso para asegurarse de que no se lleven nada que no les pertenezca. Sofía soltó un sollozo ahogado. No puedes hacernos esto. Nuestra ropa. Nuestras cosas. Podrán coordinar con mi abogado para recoger el resto la próxima semana, respondí sin emoción. Consideren esto un desalojo. El tipo de cosas que le pasan a la gente que no paga sus deudas. Leonardo se puso de pie de un salto, su rostro enrojecido de furia. Tú. Pequeña víbora traidora. Siempre has estado celosa. Siempre has querido lo que es mío. Nunca quise nada tuyo, Leonardo, le corregí. Solo estoy recuperando lo que le robaste a nuestra madre. Y estoy limpiando la casa. Se abalanzó hacia mí, con la mano levantada, su rostro contorsionado por la rabia. Por un instante, vi al mismo matón que me había aterrorizado en la infancia. Pero yo ya no era esa niña asustada. No retrocedí. No grité. Simplemente lo miré a los ojos y dije dos palabras. Ni se te ocurra. Mi voz no fue alta, pero contenía todo el hielo del Ártico. Y detrás de ese hielo, había una promesa de consecuencias tan vastas que ni siquiera él podía empezar a imaginar. Se detuvo en seco, su mano temblando en el aire, detenido no por miedo físico, sino por la repentina y aterradora comprensión de que la persona que tenía delante ya no era su hermana pequeña y fracasada. Era alguien completamente diferente. Alguien que tenía todo el poder. La mano de Leonardo quedó suspendida en el aire por un segundo que pareció una eternidad. Su furia impotente luchaba contra el shock paralizante. Finalmente, la dejó caer a su costado, derrotado. Pero su arrogancia, como una mala hierba, buscó una última raíz a la que aferrarse. No importa, espetó, su voz un graznido desesperado. Puedes tener la estúpida casa. No la necesito. Estoy a punto de cerrar el contrato de mi vida. Con los desarrolladores de Solare y Stats. Ese proyecto me hará más rico de lo que tú podrías soñar con tus jueguitos. Se aferraba a ese nombre como un náufrago a una tabla. Solare y Stats. Su última esperanza. Su salvación. Lo miré, y por primera vez en toda la noche, le permití ver una pizca de mi verdadera sonrisa. No era fría ni calculadora. Era una sonrisa de pura y absoluta satisfacción. El tipo de sonrisa que tiene un jugador de ajedrez cuando ve el jaque mate 5 movimientos antes que su oponente. Solare y Stats, repetí, saboreando el nombre. Qué curioso que lo menciones. Son muy selectivos con sus contratistas. Valoran la integridad, la solvencia financiera, y sobre todo, la solvencia moral. Saqué mi teléfono de nuevo. No para mostrarle un documento, sino para hacer una llamada. Puse el altavoz. Licenciado, buenas noches. Soy Ximena Vargas.
¿Tenemos alguna novedad sobre la orden que le pedí? La voz clara y profesional de mi abogado llenó el silencio tenso de la habitación. Sí, señorita Vargas. Buenas noches. Tal como lo instruyó, con la declaración notariada de la testigo, el vídeo y las fotografías de las lesiones de su señora madre, el juez concedió la orden de restricción de emergencia hace una hora. El señor Leonardo Vargas tiene prohibido legalmente acercarse a menos de 200 metros de su madre, la señora Alma Reyes, o de cualquier propiedad registrada a nombre de usted. La violación de esta orden conlleva arresto inmediato. El último rastro de color abandonó el rostro de Leonardo. Sofía ahogó un grito. Excelente, licenciado, continué, mi voz tan suave como la seda. Y sobre el otro asunto, la notificación a Solare Stats. También completado, respondió el abogado. Se les envió un paquete completo esta tarde, detallando las deudas pendientes del señor Vargas, los procedimientos de ejecución hipotecaria y una copia de la orden de restricción por abuso. Como comprenderá, su comité de ética ha puesto su solicitud de contrato en revisión indefinida. Revisión indefinida. El eufemismo más elegante para nunca jamás. Gracias, licenciado. Eso es todo por ahora. Colgué. Leonardo me miraba fijamente, su mente tratando de procesar la magnitud de su aniquilación. Había perdido su casa, su financiamiento, su último y más grande contrato, y su libertad de movimiento, todo en el lapso de 10 minutos. Tú, susurró. Tú lo planeaste todo. Cada detalle, confirmé. Cada llamada, cada documento, cada movimiento. Se llama estrategia. Es algo que se aprende cuando tienes que construir tu propio camino en lugar de simplemente heredar uno. Justo en ese momento, como un final perfectamente sincronizado en una de mis animaciones, sonó el timbre. Mi tío Mateo, que había estado esperando en el pasillo, abrió la puerta. 2 oficiales de policía, un hombre y una mujer, entraron en la sala. Su presencia era tranquila, profesional, pero llenaba la habitación con el peso ineludible de la ley. Señor Leonardo Vargas, dijo la oficial, su voz respetuosa pero firme. Estamos aquí para notificarle formalmente de una orden de restricción en su contra y para supervisar su salida de esta propiedad. Por favor, coopere. El jaque mate era total. No había tablero al que huir. No había piezas que mover. Los inversionistas se habían escabullido silenciosamente durante la llamada del abogado. Sofía estaba llorando en un rincón. Y Leonardo, el gran Leonardo Vargas, el hijo de oro, el hombre de la casa, se quedó allí, inmóvil, un rey destronado en un reino que ya no era suyo, mientras la ley, puesta en marcha por la hermana a la que siempre había despreciado, venía a escoltarlo hacia su exilio. Pasaron 2 meses. La primavera llegó a la Ciudad de México, no con una explosión, sino con una gentileza gradual. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas recién limpias de la Casa de las Lomas, iluminando un espacio que ya no se sentía opresivo, sino lleno de luz y aire. La casa había sido purgada. No solo de los muebles ostentosos de Sofía y de los trofeos de golf de Leonardo, sino de la energía densa y amarga que se había acumulado durante años. Con la ayuda de mi tío, habíamos vaciado la mayor parte y la habíamos redecorado con simplicidad y calidez. Muebles cómodos, paredes pintadas de colores claros, y en cada habitación, flores frescas. Mi madre había florecido junto con el jardín que ahora cuidaba con una devoción casi religiosa. La terapia le había devuelto el brillo a los ojos y la fuerza a su voz. Había empezado a tomar clases de acuarela, llenando pequeños cuadernos con paisajes y flores de colores vibrantes. Ya no hablaba del pasado con miedo, sino con la distancia de una lección aprendida. A veces, la encontraba simplemente sentada en la terraza, con los ojos cerrados, sintiendo el sol en su cara, y yo sabía que estaba sanando. De Leonardo y Sofía sabíamos poco, y nos importaba menos. Los rumores, transportados por la chismosa pero ahora amigable señora Elvira, decían que se habían ido a vivir a un pequeño apartamento en Querétaro, con los padres de ella. Las múltiples demandas por fraude de sus antiguos acreedores los habían dejado en la ruina.
Su imperio de apariencia se había derrumbado en un montón de polvo y vergüenza. No hubo más confrontaciones, no hubo llamadas suplicantes. Su castigo no fue la cárcel, sino algo peor para gente como ellos, la irrelevancia. Se habían vuelto invisibles. Una tarde, mientras trabajaba en mi nuevo estudio en casa, el antiguo despacho de mi padre, ahora transformado en un espacio creativo y luminoso, recibí un paquete por mensajería. Era pesado, de madera y cristal. Lo abrí con cuidado. Dentro, estaba el Golden Wyvern, el premio más prestigioso de la industria de los videojuegos, por logro sobresaliente en dirección de arte. Mi nombre, Ximena Vargas, estaba grabado en la placa de latón. Por un momento, sentí el viejo impulso, la punzada de la niña que quería correr a enseñarle su trofeo a su familia para que finalmente la aprobaran. Pero la sensación se desvaneció tan rápido como llegó. Sonreí, no para nadie más, sino para mí misma. Tomé el pesado premio y, en lugar de ponerlo en un lugar de honor en la sala, lo coloqué en una pequeña repisa en mi estudio. Justo al lado, puse otra cosa. Una fotografía en un marco sencillo. No era una foto de la familia perfecta y sonriente de antaño. Era una foto que había tomado la semana pasada con mi celular, mi madre y yo, con las manos llenas de tierra, riendo a carcajadas en el jardín, con el sol de la tarde iluminando nuestras caras. A nuestro lado, mi tío Mateo sostenía una regadera, sonriendo con orgullo. Esa era mi verdadera victoria. Ese era mi trofeo. Me senté en mi escritorio, mirando por la ventana hacia el jardín donde mi madre podaba unas rosas. El silencio de la casa ya no era un silencio de miedo o de secretos. Era un silencio de paz. Durante años, había creído que el éxito era un arma, un escudo que podía construir para protegerme de su desprecio, un trofeo que podía levantar para forzar su respeto. Les demostré que estaban equivocados, sí. Pero en el proceso, descubrí que el verdadero éxito no era el dinero, ni los premios, ni la venganza. El verdadero éxito era este silencio tranquilo. Era el sonido de la risa de mi madre. Era la libertad de ser yo misma, sin pedir disculpas. Era saber que el poder más grande no es el que se usa para destruir, sino el que se usa para reconstruir. Algunos construyen sus imperios sobre cimientos de mentiras y miedo. Yo había decidido construir el mío sobre las ruinas de ese viejo reino, pero con los ladrillos de la verdad, la justicia y el amor propio. Y finalmente, después de un largo viaje, me sentía verdaderamente en casa.